Éxodo 31. 31, Éxodo 31. Vamos a ver acá un personaje bíblico que le digo que es realmente apasionante. Y justamente en el sentido que estamos viendo la obra y los dones del Espíritu Santo, y tiene que ver en el obrar de Dios a través de simples personas como cada uno de nosotros. Y acá aparece un personaje bíblico que en realidad no es tan conocido o no tiene tanto marketing, pero nos va a poder ayudar y a clarificar algunas cositas. Éxodo capítulo 31 dice así desde el primer verso: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Hasta aquí nomás. Bezaleel. El nombre Bezaleel significa la sombra de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando uno está, o sobre todo cuando está entrando en el ministerio, uno dice: Señor, yo quiero hacer tu voluntad y quiero ser realmente tu instrumento. Y el hecho de hacer la voluntad de Dios, creo que tiene mucho que ver con el nombre Bezaleel, la sombra de Dios. La sombra de uno no puede hacer otra cosa que lo que haga la figura principal. O sea, es nada más ni nada menos que la reiteración de esos hechos. Por eso este nombre impacta mucho. Y fíjese, dice: yo lo he llamado por nombre. Acá nos hace recordar no solamente un montón de versículos bíblicos, pero se acuerda allí por ahí Jeremías, el capítulo 1, versículo 5, cuando dice: yo te he llamado aún antes que fuera concebido. Y no solamente eso, que ya Dios lo había preparado, lo había escogido, sino ya había marcado un propósito en él. Y eso tiene que ver con cada uno de nosotros. Dios también nos ha llamado y nos ha identificado en medio de la sociedad, en medio aún de la iglesia. Pero nos ha escogido por nombre, nos ha llamado. Y fíjese qué interesante. Dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte. Y otra vez aparece el Espíritu de Dios. El ministro de Dios, el obrero de Dios, sin el Espíritu de Dios, la verdad, se hace muy, pero muy difícil el trabajo. Indispensable. Así indispensable como el aire para poder respirar, la presencia del Espíritu de Dios en el obrero, en el ministro del Señor. Y ponga el nombre al ministerio como usted más le guste. Pero así, fíjese, esta persona, Bezaleel, Dios lo había apartado, lo había preparado justamente para llevar adelante todos los trabajos del tabernáculo, el hecho de tallar los distintos elementos. O sea, fíjese, le está diciendo, le ha dado sabiduría e inteligencia, pero acá empieza a aparecer algo que pareciera que es contrario a la fe. Dice: en ciencia. Y uno dice: ¿por qué en ciencia? Porque justamente las decisiones que tenía que tomar Bezaleel, tenía que los distintos elementos del tabernáculo que él tenía que hacerlos, tenían que llevar a esa función. El candelabro tenía que ser un candelabro, no podía ser algo como un candelabro. La mesa tenía que cumplir las funciones de la mesa. Las varas que iban a llevar los sacerdotes, el arca, tenían que ser las varas, no algo parecido a las varas. O sea, la excelencia. Y fíjense cómo el Espíritu de Dios está interviniendo en la vida de Bezaleel para realmente hacer lo correcto. Pero no solamente nos aparece el concepto de ciencia, sino casi, diríamos, dentro del concepto de la iglesia evangélica, el arte, medio como que lo tenemos ahí de costadito. ¿Por qué dice arte? El arte tiene que ver básicamente
con que tiene que ser agradable, armonioso a nuestros sentidos. Tiene que ver con esa excelencia, esa determinación, esa funcionabilidad, algo que sea agradable. Entonces, si las campanillas, por ejemplo, que tenía el sacerdote, tenían que sonar como campanillas, no como un pedazo de chatarra ahí sonando. El perfume, cuando había que hacerlo para el altar de donde era el incensario, en realidad tenía que ser agradable también. Fíjese que siempre aparece distintos versículos, dice, y lo hará conforme al arte del que hace el perfume. Entonces, la ciencia, para que sea práctico, había que armarlo el tabernáculo. El arte tiene que ver con lo que es agradable, aún a nuestros sentidos. Esto nos enseña mucho, no solamente Bezalel, el hecho del nombre, Bezalel, la sombra de Dios. Hacer lo que Dios nos dice, hacer lo que Dios hace, sino también el desafío es hacerlo con excelencia, algo que dé resultado desde el principio hasta el fin, pero también que sea agradable. Muchas veces caemos en lugares muy básicos y muy comunes y decimos, bueno, igual es para la gloria de Dios, Dios sabe, Dios se la sabe. No pasa por allí, sino la excelencia. Y para eso, ¿quién interviene? No solamente nuestra sabiduría o nuestra inteligencia, nuestro gusto, fíjese, el Espíritu de Dios obrando en estas cosas. Que realmente, aunque tengamos otros nombres cada uno de nosotros, pero que el obrar de Dios en nuestros ministerios esté reflejado por Bezalel. Que el ministerio que Dios nos ha dado, en el lugar donde Dios ha querido que estemos, podamos ser la sombra de Dios. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos